El Consejo de Participación Ciudadana tiene a sus integrantes por fin completos. ¿Se puede esperar algo nuevo de una entidad que se ha caracterizado por su inacción, por su incompetencia? Lo vamos a revisar con el abogado Esteban Ron Castro, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas en UISEC. Buenos días, Esteban, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, honrado con tu invitación, a las órdenes. Una nueva conformación del Consejo de Participación Ciudadana ¿es realmente una nueva oportunidad para que ese organismo se ponga a la altura de lo que el país necesita? ¿O sería quizás un error esperar algo nuevo de un bodrio sin remedio que solo estaría extendiendo su historia triste e inoficiosa? Bueno, lamentablemente la historia del Consejo de Participación Ciudadana en el Ecuador ha traído graves consecuencias a la institucionalidad ecuatoriana, sobre la base de incompetencias, como tú acertadamente señalas, pero también conflictos políticos al interior que no han permitido la ejecución de sus principales funciones, en este sentido que es el nombramiento de las principales autoridades del Ecuador. Obviamente, y después de un proceso de destituciones, renuncias y etcétera, tenemos al fin una nueva conformación del Consejo de Participación Ciudadana con el consejero David Rosero, quien se incorpora esta semana a funciones. Ahora, yo creo que al interior de la institución hay algunos procesos que requieren especial atención en la designación de autoridades, y estos procesos lo que requieren es principalmente el levantamiento de información y el estado situacional de cómo se han llevado y tomar los correctivos necesarios del caso. Han habido algunos impulsos a la gestión en este sentido de algunos de los concursos más conflictivos por parte de uno de los consejeros, específicamente el consejero Albán, quien ha presionado a través de su diligencia en las sesiones de pleno para que se conformen las comisiones o se nombren a los equipos técnicos y empiecen a funcionar. Pero con esta conformación, digamos, y que de la secuencia de actos y además del cobijo político de algunas estructuras político-partidarias, vemos que por lo menos se va conformando una nueva mayoría que vendría a generar algo de institucionalidad y funcionalidad al tema de los concursos, Lenin. Ahora, este consejo y todos los consejos no han sido sino un sitio de control político sin nada de participación ciudadana. Cuando tenían 6 integrantes tuvieron la oportunidad de avanzar en sus tareas constitucionales, sin embargo pusieron como excusa que debían estar completos los 7 para entonces retomar sus labores. Esas tibiezas, esos cálculos, ¿cómo los lee Esteban? ¿Qué es lo que terminan evidenciando? Terminan evidenciando un sinnúmero de cosas, ¿no? En primer lugar, el Consejo de Participación Ciudadana, y perdón, la expresión resulta inclusive invocado como un botín político. Realmente atemorizan los audios de un ex consejero del cómo querían operativizar al interior de esto, inclusive presiones de carácter político. Ahora, dentro de la estabilidad, ya cuando no existe esa presión política, hemos visto un déficit en el conocimiento de la ejecución de los concursos. No sé si sea tibieza o sea una ruptura política al interior por falta de acuerdos mínimos. Lamentablemente es una institución que, si bien se enmarca en los regímenes de independencia interna y externa dentro de la propia función de transparencia, no ha logrado generar ese desapego de cuestiones políticas y, como te decía previamente, de fuerzas políticos partidarias, pero también de actores políticos individuales que lamentablemente tienen una agenda priorizada, pero en el ámbito personal. Eso ha generado, imagínate, Lenin, ya un estándar de 13 autoridades prorrogadas en el tiempo y funciones que lamentablemente no pueden ser cambiadas y que tampoco se comprendería en este sentido que cae dentro del marco constitucional ecuatoriano. Esos intereses, los de grupo y los personales, ¿son las únicas razones por las que resulta imposible recuperar el rol escrito de ese organismo? ¿O hay también algo más de fondo, estructural, que no les permite ser, porque no se puede, aquello que se dijo que este consejo sería? Mira, en primer lugar, y ya dentro de las teorías de la administración pública, tenemos una saturación dentro de la función de transparencia y control social. El sinnúmero de autoridades y también de instituciones que funcionan dentro de esta sin una coordinación que se pueda o que pueda generar un contrapeso, te genera una primera falla estructural. En segundo lugar, es una institución que no ha logrado ser presionada por otras instituciones estatales que en este sentido tendrían que generar alguna especie de presión, perdón la cacofonía, para que se genere institucionalidad a través de las nuevas autoridades. Luego, creo que hay una ruptura sobre la base de la fragilidad
pluralidad al interior de este Pleno. Es el único organismo que tiene un reglamento específico de funcionamiento del Pleno, un organismo colegiado que también genera dificultades en cuanto a la adopción de resoluciones estratégicas. Y luego creo que también se ha demostrado un desconocimiento no solo del Pleno, sino también de los equipos técnicos al momento de generar los concursos. Recordemos que nosotros en el Ecuador tenemos por lo menos constitucionalmente 3 regímenes concursales: los abiertos, los semiabiertos y los cerrados o por nominación. Creo que en ese sentido el Consejo de Participación Ciudadana tampoco ha logrado tener la efectividad en la ejecución específica de cada una de las modalidades concursadas. Sumado esto a una historia bastante compleja, a una historia que ha generado en este caso adecuaciones de carácter político por sobre lo técnico y principalmente lo meritocrático, ha hecho que prácticamente estemos ante una institución ya fallida, no solo institucionalmente, sino de facto. La constituyente que el gobierno dice estar preparando, ¿considera usted, Esteban, que es el camino para eliminar ese organismo, para reformularlo? Hasta el momento no ha habido pronunciamientos claros del régimen en ese sentido. ¿Qué se podría esperar? Mira, Lenin, justo y en preparación de esta entrevista hice un análisis de la frecuencia discursiva tanto del presidente Noboa como del ministro de la Gasca respecto a las declaraciones de la constituyente. Dentro de los varios ejes que han señalado presidente y ministro, está siempre mencionado el tema del Consejo de Participación Ciudadana y otras correlaciones con otras funciones estatales, como por ejemplo eliminar bloqueos legislativos. En ese sentido, ¿qué es lo que ha mencionado el presidente Noboa? Que se busca la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana por haberse desentendido de las funciones a las que estaba llamado. Sin embargo, si nosotros hacemos un poco de historia, recordemos que el expresidente Lasso ya intentó eliminar al Consejo de Participación Ciudadana vía consulta popular y la Corte Constitucional señaló y dijo que no era el mecanismo de una reforma constitucional, menos aún una reforma parcial, menos aún una enmienda constitucional. En este sentido, como se afecta la estructura orgánica del Estado, se requeriría de una asamblea constituyente para la eliminación, no sabemos si todavía de la función de transparencia y control social como tal, o solo del Consejo de Participación Ciudadana generando independencia y organismos aislados, como ya lo tuvimos en la Constitución de 1998 en el caso de las superintendencias. En este sentido, y debido a que la institución está fallida y que además las leyes que rigen, en este caso Ley Orgánica de Participación Ciudadana y del Consejo de Participación Ciudadana, han caído dentro de este cono de ineficacia, es decir, las normas ya no generan ningún efecto, creo que es hora de empezar a visualizar una eliminación de este organismo. El gobierno, sin embargo, tendría que lidiar con esa tentación de no eliminarlo y quizás cooptar el organismo para tenerlo a su servicio, ¿no? Mira que dentro de las graves prácticas históricas que ha tenido este Consejo de Participación Ciudadana como institución, ha sido siempre una cooptación fáctica, que no sale al espectro público, pero la movilización de fuerzas de la interna ha sido evidenciado. De hecho, en la actualidad se va conformando también una nueva mayoría al interior que es claramente identificada. Sin embargo, como tú bien señalas, no sabemos cuál va a ser el régimen constitucional o de constituyente que se aplicará una vez que ésta sea llamada, porque dentro del estatuto de la constituyente, cuando ésta sea presentada a la Corte Constitucional, se tiene que establecer algunas reglas en este sentido de transición para ver qué pasa con las instituciones, no solo con el Consejo de Participación Ciudadana, sino con el Legislativo. ¿Qué pasaría con los concursos que están en plena ejecución, etcétera, ¿no? Pero como tú dices, es una tentación, pero si es que el gobierno es coherente y sigue la misma frecuencia discursiva que ha establecido el presidente Noboa y el ministro de la Gasca, la institución Consejo de Participación Ciudadana tendría que suspenderse en funciones y se tendría que entrar a una especie de transición para ver qué es lo que sucede, principalmente con las autoridades que se encuentran prorrogadas y las que se encuentran en un régimen concursal, Lenin. 2025 entonces luce como un espacio de una temporalidad de indefiniciones para la institucionalidad del país, que requiere de acciones concretas y rápidas, eficaces. ¿Una constituyente viene a poner en pausa todo? ¿Usted lo lee así, Esteban? No necesariamente. Igual dentro de la frecuencia discursiva, Lenin, el presidente Noboa ha señalado que sería una constituyente que no va a durar más allá de un año. El proceso per se constitucional, desde la aplicación del artículo 444 de la Constitución, entre el tema de la Corte Constitucional, los 2 dictámenes que se requieren más de llamado a las elecciones, va a tomar su tiempo. Eso por lo menos son 90 días o 120 días.
De ahí tendríamos que ver qué es lo que sucede con los participantes, con los constituyentes. Bien lo ha dicho el presidente que también podría ser un consejo de notables, pero recordemos que nosotros tenemos estándares de legitimidad democrática que son principios que van más allá de las normas. Entonces también tendría que haber una participación ciudadana dentro de la constituyente, y en sí el proceso constituyente es bastante demorado por al menos 3 elecciones que tienen que ejecutarse. Y es lo que decía, la clave acá de lo que va a pasar con el Consejo de Participación Ciudadana es, si se llama la constituyente, esa transición, ¿sí? O lo que tú decías, de esta posible suspensión de las actividades de la institución. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder al menos con 3 efectos, con 3 niveles? Primero, las autoridades que no tienen convocada a un concurso o no tienen un régimen específico concursal y que se encuentran en funciones. La prórroga de las mismas. Y finalmente, ¿qué pasará con los concursos que están ya al menos en algo encaminado, como por ejemplo el del Consejo Nacional Electoral, solo por citar un ejemplo, que algo tiene dentro del camino? Entonces, toda esta configuración estratégica depende exclusivamente, en este caso, de qué es lo que plantee el presidente Noboa de cara a una posible constituyente. Ahora, con los antecedentes del organismo, ¿se pueden esperar concursos limpios, concursos transparentes? Se lo pregunto, Esteban, porque los chats del caso Ligados, que hablan de las maniobras de una organización política para manejarlo todo, demuestran también que hacerlo no es un asunto tan complejo, ¿no? Y así como lo hicieron los unos, o lo intentaron hacer los unos, ¿quién nos asegura que no lo intenten más adelante hacer también los de la otra orilla? Así es. Lamentablemente el régimen concursal que nosotros tenemos en el Ecuador, y principalmente, Lenin, el de concursos abiertos, es decir, que cualquier ciudadano que cumpla los requisitos y tenga la meritocracia específica para llegar a uno de los cargos, han mostrado muchísimas debilidades, principalmente debilidades orgánicas. ¿A qué me refiero con esto? A que dentro del propio Consejo de Participación Ciudadana y las comisiones respectivas vemos una movilización de resultados. Mira lo que pasaba inclusive con el concurso del Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Dentro del primer esquema de puntajes, que fueron muy criticados determinadas personas que estuvieron en la misma, que no cumplían ni siquiera con los requisitos para establecerse como futuros candidatos. Y la segunda cosa es que la maniobrabilidad interna que se tiene dentro del Consejo de Participación Ciudadana es tan amplia, tener una representación de 7 consejeros que además tienen asesores y equipos técnicos, se te vuelve toda una confusión. Y finalmente la presión política externa, Lenin, que lamentablemente no nos deja ver al menos un buen norte en ese sentido. Y le agradecemos al abogado Esteban Ron Castro, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de UISEC, quien nos ha acompañado esta mañana en